Me llamo Raúl Méndez, tengo 67 años, y por quinta maldita vez mi nuera me cerró la puerta de mi propia casa en la cara. Si me escuchas, hermano, si alguien me está oyendo allá afuera, necesito contarte esto porque ya no puedo más. Ya no puedo fingir que todo está bien cuando una mujer que llegó a mi hogar hace 3 años ahora me trata como si fuera un intruso en la casa que construí con mis propias manos. Era martes por la noche. Llovía esa lluvia fina de octubre que te cala hasta los huesos aquí en Coyoacán. Venía de la cantina de Don Esteban, donde nos juntamos los martes los viejos del barrio a jugar dominó y recordar cuando este lugar era puro campo y magueyes. Nada del otro mundo, ¿eh? 2 cervezas Corona, unas botanas, las historias de siempre sobre los tiempos cuando manejaba el camión de la Ruta 15 por 30 años seguidos. 30 años levantándome a las 4 de la mañana, 30 años respirando el smog del Distrito Federal, 30 años ahorrando cada peso para comprar esta casa de 2 pisos en la calle Allende. Cuando llegué a mi puerta, que pagué con el sudor de mi frente, ladrillo por ladrillo, saqué las llaves del bolsillo de mi chamarra. Las mismas llaves que cargo desde 1985, cuando firmé la escritura, y mi Mariita, que en paz descanse, lloró de felicidad porque por fin teníamos algo propio. Pero antes de que pudiera meter la llave en la cerradura, escuché el ruido de la cadena por dentro. La puerta se abrió apenas una rendija, lo suficiente para ver el ojo de Lucía, mi nuera, mirándome con esa expresión fría que ya conocía demasiado bien. No me saludó, no me preguntó cómo había estado, no me dijo, ¿cómo le fue, don Raúl?, como hacía cualquier persona decente. Don Raúl, me dijo con esa voz seca que ponía cuando quería deshacerse de mí. Miguel y yo estamos discutiendo asuntos importantes de la familia. ¿No podría regresar más tarde? Y ¡zas! La puerta se cerró. Así nomás. Como si fuera un vendedor ambulante, como si fuera un borracho pidiendo limosna, como si no fuera el dueño de esa casa, como si no hubiera trabajado media vida para tener un lugar donde descansar mis huesos viejos. Me quedé parado ahí en la entrada, sintiendo cómo las gotas de lluvia se me metían por el cuello de la camisa. La llovizna se estaba volviendo más fuerte, y yo ahí plantado como un pendejo en mi propia banqueta. Los vecinos que pasaban me miraban con lástima. Doña Carmen, la de enfrente, movió la cabeza y siguió caminando apurada bajo su paraguas negro. 5 veces. Esta era la 5ª vez que Lucía me cerraba la puerta en las narices. La primera vez fue hace un mes, cuando regresé del consultorio del doctor Ramírez. Me habían hecho unos análisis para la próstata, cosas de viejos, nada grave. Llegué como a las 6 de la tarde, cansado, queriendo nomás sentarme en mi sillón frente a la televisión. Pero Lucía abrió la puerta solo un poquito y me dijo que estaba limpiando y que mejor regresara en un par de horas. La casa está toda revuelta, don Raúl. No queremos que se tropiece con algo. 2 horas esperé en el parque de la esquina, viendo a los niños jugar fútbol mientras se me enfriaban las tortillas que había comprado para la cena. La segunda vez fue un sábado. Había ido al mercado de San Juan a comprar los chiles que le gustan a Miguel para hacerle unas quesadillas, esas que le preparaba su mamá cuando era chico. Llegué con las bolsas pesadas, los brazos doliéndome, y otra vez la misma historia. Miguel está descansando, don Raúl. Ha tenido una semana muy pesada en el trabajo. Como si yo no hubiera trabajado 40 años manejando camión, como si no supiera lo que es estar cansado. La tercera vez dolió más. Venía de visitar a don Carlos, mi compadre de toda la vida, que está enfermo del corazón y ya no puede salir de su casa. Habíamos estado platicando de nuestras esposas, de cómo las extrañamos, de cómo la soledad a veces pesa más que una piedra en el pecho. Llegué triste, necesitando el calor de mi hogar,
y Lucía me salió con que tenían invitados importantes y que mi presencia podía incomodar. Invitados importantes en mi casa y yo no podía entrar. La cuarta vez fue la semana pasada. Regresaba del trabajo. Sí, todavía trabajo. Manejo un taxi 3 días a la semana porque la pensión no alcanza para nada. Y llevaba una bolsa de pan dulce de la panadería La Esperanza, conchas y orejas que sabía que le gustaban a Miguel. Pero no, señor. Lucía me dijo que estaban organizando papeles importantes y que necesitaban privacidad. Papeles importantes. Ahora me doy cuenta de qué papeles eran. Y ahora esto. La quinta vez. Parado bajo la lluvia como un perro sin dueño. ¿Sabes qué es lo que más me dolía? No era tanto el frío o la humillación. Era pensar en mi Mariita, en cómo ella había soñado con esta casa llena de familia, con nietos corriendo por el patio, con domingos de mole y tortillas recién hechas. María siempre decía: Raúl, cuando tengamos nuestra casita, nunca cerraremos la puerta a la familia. Nuestra casa será como nuestro corazón, siempre abierta. Pero María murió antes de conocer a Lucía, antes de ver cómo su nuera convertiría nuestro hogar en una prisión donde el único prisionero era yo. Me recargué en la pared húmeda y cerré los ojos. Las memorias llegaron como siempre llegan cuando uno está solo y triste, de golpe y sin avisar. Recordé cuando Miguel me trajo a Lucía por primera vez. Era una muchacha bonita, de esas que se arreglan mucho y siempre huelen a perfume caro. Venía de Polanco, de una familia con dinero, y yo pensé que mi hijo había tenido suerte. Papá, me había dicho Miguel esa noche, Lucía es especial. Es educada, tiene estudios universitarios, sabe de computadoras y de negocios. Y yo, como el viejo tonto que soy, me emocioné. Pensé que tendría una hija, alguien que me cuidara cuando estuviera más viejo, alguien con quien platicar en las tardes largas. Incluso le arreglé el cuarto de arriba, el que había sido de Miguel cuando era niño, para que se sintiera cómoda. Los primeros meses todo parecía ir bien. Lucía era amable, me preguntaba por mi trabajo, me ayudaba con las compras. Pero poco a poco, tan despacio que no me di cuenta hasta que ya era demasiado tarde, empezó a cambiar las cosas. Primero fueron las quejas sobre el ruido, que la televisión estaba muy fuerte, que mis amigos hablaban muy recio cuando venían a visitarme, que mi alarma sonaba muy temprano. Después vinieron las reglas, que tenía que avisar si iba a llegar tarde, que no podía usar la cocina después de las 8, que los domingos era día de familia y yo debería salir para que ellos tuvieran privacidad. Miguel no decía nada. Mi propio hijo, la sangre de mi sangre, se quedaba callado mientras su mujer me convertía en un extraño en mi propia casa. La lluvia arreció y yo seguía ahí parado como un idiota. Miré mi reloj. Las 8:30. ¿Cuánto tiempo más tendría que esperar? ¿1 hora? ¿2? ¿Toda la noche? Fue entonces cuando vi a don Esteban pasando con su paraguas, regresando él también de la cantina. «Oye, Raúl», me gritó desde la calle, «¿qué haces ahí parado bajo la lluvia? ¿Se te perdieron las llaves?» Me dio tanta vergüenza que no supe qué contestar. Don Esteban se acercó, preocupado. «¿Estás bien, compadre? Te ves pálido». «No es nada, don Esteban», le mentí. «Solo estoy tomando el aire». Pero él conocía. Los viejos nos conocemos entre nosotros. Me vio los ojos mojados. No sabía si era lluvia o lágrimas, y movió la cabeza. «Raúl, hermano, ven a mi casa. Mi señora te hace un café caliente y platicamos». «No, gracias. Ya van a abrir». «¿Quién te va a abrir? Es tu casa, ¿no?» No pude contestarle. Don Esteban se quedó un rato más conmigo, pero finalmente se fue porque la lluvia estaba fuerte. Me quedé solo otra vez. Parado ahí, empapándome como un tonto, algo se rompió dentro de mí. No fue de repente, sino como cuando se revienta una presa.
Primero una grieta pequeñita, después otra, hasta que todo se viene abajo. 67 años tengo. 67 años trabajando, luchando, construyendo algo para dejarle a mi hijo. Y esta mujer, esta extraña que llegó a mi vida hace 3 años, me había convertido en un mendigo en mi propia puerta. No, hermano, ya no. Era la 5ª vez que me cerraba la puerta. Pero iba a ser la última. Porque esa noche, parado bajo la lluvia fría de octubre, empapado y humillado, tomé una decisión que cambiaría todo. Ya no era solo el coraje lo que sentía, era algo más profundo, más tranquilo. Era la determinación de un hombre viejo que por fin entendía que había llegado la hora de recuperar su dignidad. Cuando finalmente me abrieron la puerta, 2 horas después, ya tenía mi plan. Lucía ni siquiera me pidió disculpas. Me miró como si fuera yo el que estaba haciendo algo malo por estar empapado, como si fuera mi culpa haber esperado tanto tiempo. «Ya puede pasar, don Raúl», me dijo, como si me estuviera haciendo un favor. Pero yo ya no era el mismo hombre que se había parado ahí 2 horas antes. Subí a mi cuarto sin decir palabra, me cambié la ropa mojada y me acosté sabiendo que al día siguiente todo sería diferente. Al día siguiente, cuando Miguel y Lucía se fueran al trabajo, yo iba a recuperar mi casa. Me desperté a las 5 de la mañana, como siempre. Pero esta vez no era solo la costumbre de 40 años manejando camión lo que me despertaba. Era la determinación. Esa sensación que te llena el pecho cuando sabes que llegó el momento de hacer lo que debiste hacer hace mucho tiempo. Escuché los ruidos de arriba. Miguel preparándose para ir al trabajo en la constructora, Lucía arreglándose para su empleo en esa oficina de seguros donde se cree la gran cosa. Esperé en silencio, tomando mi café negro y comiendo mis galletas Marías, hasta que escuché la puerta cerrarse y los pasos alejándose por la banqueta. Cuando ya no se oía nada, saqué el papel arrugado donde tenía apuntado el teléfono de don Pedro, el cerrajero del barrio. Ese hombre me conocía desde hace años. Había cambiado la chapa de mi taxi cuando me la forzaron los rateros. Había arreglado la puerta del patio cuando se rompió durante el temblor del 85. ¿Don Pedro? Habla Raúl Méndez, de la calle Allende. Don Raúl, ¿cómo está usted? ¿Qué se le ofrece? Necesito que me cambie todas las chapas de la casa. Todas. La de la puerta principal, la del patio trasero, la del cuarto de herramientas. Todo. Hubo un silencio al otro lado del teléfono. Don Pedro era hombre de pocas palabras, pero no era tonto. ¿Todas las chapas, don Raúl? ¿Pasó algo? Sí, don Pedro. Pasó algo. ¿Puede venir hoy en la mañana? Claro, don Raúl. En 1 hora estoy ahí. Colgué el teléfono y me quedé sentado en mi silla de la cocina. Esa silla donde había desayunado con mi Marita durante 20 años, donde había visto crecer a Miguel, donde había imaginado que algún día desayunaría con mis nietos. Pero los nietos nunca llegaron, y la felicidad tampoco. ¿Sabes una cosa? Cuando Lucía llegó a esta casa por primera vez, yo estaba tan emocionado que hasta limpié el cuarto de arriba con mis propias manos. Barrí, trapeé, pinté las paredes de un color rosa que pensé que le gustaría a una muchacha. Incluso le puse cortinas nuevas que compré en el mercado de Medellín, de esas con flores bordadas que se veían bonitas. Papá, me había dicho Miguel esa tarde, gracias por recibir tan bien a Lucía. Sé que para usted no ha sido fácil estar solo desde que murió mamá. Y era cierto. Después de que María se fue, la casa se sintió tan grande y tan vacía que a veces me daban ganas de venderla e irme a vivir a un cuartito en alguna vecindad. Pero no podía. Esta casa tenía demasiados recuerdos, demasiada vida construida entre sus paredes. Cuando Miguel me dijo que se iba a casar, yo pensé, por fin va a haber vida otra vez en esta casa. Por fin voy a tener una hija.
porque eso era lo que yo esperaba de Lucía. Una hija. Alguien que me cuidara cuando estuviera más viejo, que me platicara sus cosas, que llenara el silencio que dejó María. ¡Qué tonto fui! Sonó el timbre y fui a abrirle a don Pedro. Era un hombre moreno y chaparrito, con las manos siempre manchadas de grasa, pero con unos ojos muy limpios, muy honrados. «Buenos días, don Raúl. Aquí traigo todo lo necesario». Don Pedro entró con su caja de herramientas y empezó a ver las chapas. Mientras él trabajaba en la puerta principal, yo me senté en el sillón de la sala y empecé a recordar. No podía evitarlo. Las memorias llegaban solas, como cuando uno está enfermo y tiene fiebre. Recordé la primera vez que Lucía me pidió que bajara el volumen de la televisión. Fue un domingo en la tarde. Yo estaba viendo el partido del América contra las Chivas. María siempre veía conmigo los partidos, gritaba más fuerte que yo cuando metían gol. «Don Raúl», me había dicho Lucía con esa sonrisa falsa que después aprendí a reconocer, ¿no podría bajar un poquito el volumen? Miguel y yo queremos platicar. Y yo, como el pendejo que soy, le bajé. Pensé, pobres muchachos, quieren platicar a solas. Pero después me di cuenta de que no era solo ese domingo, era todos los domingos, todas las tardes, todas las noches. Siempre tenía que bajar el volumen, siempre tenía que hacer menos ruido, siempre tenía que ser menos yo mismo en mi propia casa. «Don Raúl», me dijo don Pedro mientras aflojaba los tornillos de la chapa. ¿Me permite preguntarle por qué está cambiando todas las cerraduras? No es por metiche, pero usted sabe que yo lo conozco desde hace años. Me quedé callado un momento, viendo cómo don Pedro trabajaba con sus manos expertas. Era un buen hombre, de esos que ya no quedan muchos. Sabía guardar secretos. Don Pedro, ¿usted qué haría si en su propia casa lo trataran como si fuera un extraño? Don Pedro se detuvo y me miró. ¿Su nuera? Mi nuera. Ah, don Raúl, las nueras son un tema complicado. Mi hermano tuvo problemas parecidos. ¿Qué hizo su hermano? Pues al principio aguantó, pensando que las cosas se iban a componer, pero cuando ya no pudo más, tuvo que tomar decisiones difíciles. Don Pedro siguió trabajando y yo seguí recordando. Recordé cuando Lucía empezó a quejarse de mis amigos. Primero fue don Esteban. Don Raúl, su amigo habla muy fuerte. Los vecinos se van a quejar. Después fue don Carlos. Don Raúl, ese señor fuma mucho. El humo se mete a toda la casa. Luego fue mi compadre Joaquín, que venía a jugar baraja los sábados. Don Raúl, Miguel necesita descansar los fines de semana. No puede con tanto ruido. Una por una, fue alejando a todas las personas que me visitaban. Y yo, como un idiota, pensaba que era por el bien de la familia. Que una mujer joven necesitaba tranquilidad. Que Miguel trabajaba mucho y merecía descansar. Pero ahora entiendo que no era eso. Era que ella quería convertir mi casa en su casa. Quería que yo desapareciera, que me volviera invisible, que no molestara sus planes. ¿Qué planes, don Pedro? Le pregunté en voz alta sin darme cuenta. ¿Mande, don Raúl? Perdón, don Pedro, estaba pensando en voz alta. Pero sí me preguntaba qué planes tenía Lucía. ¿Por qué necesitaba tanta privacidad? ¿Por qué siempre estaba hablando por teléfono en voz baja? ¿Por qué a veces llegaban cartas dirigidas a ella que se apuraba a esconder? Recordé también las palabras de mi Mariita. Ay, mi María, si estuviera viva, nada de esto habría pasado. María tenía una manera especial de hacer que todos se sintieran en casa. Cuando llegaba alguna visita, aunque fuera un desconocido, ella decía, «Pasen, pasen, están en su casa». Y lo decía de corazón. En nuestra casa, me había dicho una vez, cada persona que entre debe sentirse querida y bienvenida. Una casa sin puertas abiertas es como un corazón cerrado.
Pero Lucía había cerrado todas las puertas, no solo las de madera, sino las del corazón. Había convertido nuestro hogar en una prisión donde el único prisionero era yo. «Ya está lista la chapa principal, don Raúl», me dijo don Pedro. «Ahora voy con la del patio». Mientras él se iba hacia atrás, yo me quedé viendo la puerta nueva. Se veía igual por fuera, pero ya no era la misma. Ya no podría abrirla nadie que no fuera yo. Pensé en Miguel y se me apretó el corazón. Mi hijo, mi único hijo. ¿Cómo había permitido que su mujer me tratara así? ¿No se daba cuenta de lo que estaba pasando? ¿O sí se daba cuenta pero no le importaba? Recordé el día que Miguel me presentó a Lucía. Estaba tan enamorado que no veía nada más. Cuando ella hablaba, él la miraba como si fuera la Virgen de Guadalupe. Cuando ella se reía, él se reía también aunque no hubiera entendido el chiste. Estaba ciego de amor. Papá me había dicho después de que Lucía se fuera esa primera vez. ¿Qué le pareció? Es muy bonita, hijo, y parece educada. ¿Nada más? ¿Qué quieres que te diga, Miguel? Apenas la conozco. Es que quiero que la quiera, papá. Quiero que sea parte de la familia. Y yo había querido quererla. De verdad había querido. Pero ella nunca me dio la oportunidad. Desde el principio me trató como a un estorbo, como a algo que había que tolerar pero no disfrutar. «Don Raúl», me gritó don Pedro desde el patio. «Ya terminé aquí atrás. Solo me falta el cuarto de herramientas». «Ahí voy, don Pedro». Fui al patio y lo encontré guardando sus herramientas. Era un trabajo bien hecho, como siempre. Don Pedro era de esos hombres que no sabían hacer las cosas a medias. ¿Sabe qué, don Raúl? Mi hermano me contó que cuando tuvo problemas con su nuera, lo que más le dolía no era que ella lo tratara mal, era que su hijo no lo defendiera. ¿Y qué pasó al final? Pues mi hermano tuvo que elegir entre su dignidad y la comodidad, y eligió su dignidad. ¿Y su hijo? Al principio se enojó, pero después, cuando se dio cuenta de cómo era realmente su mujer, le pidió perdón a su papá. Don Pedro terminó con la última chapa y me entregó todas las llaves nuevas. Eran 3 juegos, uno para la puerta principal, uno para el patio, uno para el cuarto de herramientas. Llaves que solo yo tenía, llaves que solo yo podía dar. ¿Cuánto le debo, don Pedro? 1,500 pesos, don Raúl, pero si tiene algún problema, si necesita que cambie algo más, nomás me habla. Le pagué y don Pedro se fue. Me quedé solo en mi casa, sintiendo algo extraño. Era mi casa, pero ya no era la misma casa. Ya no era la casa donde Miguel había crecido, donde María había cocinado, donde habíamos sido felices. Era otra casa. Era mi casa. Miré el reloj, las 11:30 de la mañana. Miguel y Lucía regresarían como a las 6. Tenía tiempo para pensar, para prepararme, para decidir exactamente qué les iba a decir. Me serví otro café y me senté en la cocina. Por primera vez en meses me sentía tranquilo. No tenía miedo de que alguien me dijera que bajara el volumen, o que no hiciera ruido, o que me fuera a caminar para que ellos pudieran estar solos. Pero también tenía miedo. Miedo de perder a Miguel para siempre. Miedo de que me odiara por lo que había hecho. Miedo de quedarme completamente solo en esta casa que ya había estado tan vacía después de la muerte de María. ¿Había hecho bien? ¿O había sido solo un viejo terco y vengativo? No lo sabía. Lo único que sabía era que ya no podía seguir viviendo como un fantasma en mi propia casa. Ya no podía seguir esperando en la lluvia mientras mi nuera decidía cuándo podía entrar a mi hogar. El teléfono sonó. Era don Esteban. «Raúl, compadre, ¿cómo amaneció? Anoche lo vi muy preocupado». «Estoy bien, don Esteban, mejor que bien». «¿Seguro?» Sonaba raro. «Don Esteban, a veces un hombre tiene que hacer cosas que no quiere hacer, pero que necesita hacer». «¿Qué hizo, Raúl?» «Lo que debía hacer hace mucho tiempo».
Colgué y me terminé mi café. En unas horas, Miguel y Lucía llegarían a casa y encontrarían que sus llaves ya no servían. En unas horas, tendría que enfrentar a mi hijo y explicarle por qué su padre había decidido recuperar su propia casa. En unas horas, sabría si había salvado mi dignidad o había perdido a mi familia para siempre. Las 6 de la tarde llegaron como siempre llegan. Despacio cuando las esperas y de repente cuando ya están encima. Yo estaba sentado en mi sillón de la sala, ese sillón café que María me había regalado para mi cumpleaños número 50, viendo las noticias pero sin realmente prestar atención. Mi mente estaba en otra parte, preparándome para lo que venía. Escuché los pasos en la banqueta. Primero los tacones de Lucía, ese repiqueteo apurado que hacía siempre como si tuviera mucha prisa por llegar a algún lado importante. Después los pasos más pesados de Miguel, esos pasos cansados de un hombre que trabaja todo el día bajo el sol en una construcción. Oí las voces afuera, Lucía diciéndole algo a Miguel sobre su día en la oficina, él respondiéndole con esa voz de marido que ya no escucha realmente lo que le dice su mujer. Ruidos normales de una pareja que llega a casa después del trabajo, pero ya no era su casa. El sonido de la llave tratando de entrar en la cerradura fue lo que estaba esperando. Una vez, 2 veces. Pausa. Miguel probablemente pensando que había agarrado la llave equivocada. Otra vez. Otra pausa más larga. ¿Qué pasa? Escuché la voz de Lucía, ya con ese tono de irritación que ponía cuando algo no salía como ella quería. No sé, la llave no entra bien. ¿No será que la doblaste? Te dije que no la cargaras con las llaves del trabajo. Miguel probó otra vez. Escuché el ruido metálico de la llave forzando la cerradura, pero don Pedro había hecho un buen trabajo. Era imposible que entraran. Está rara la chapa, dijo Miguel, como si fuera otra. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Ya no había vuelta atrás. Después de esta noche, nada sería igual. Sonó el timbre. 1 vez, 2 veces. Después vinieron los golpes en la puerta, primero suaves, después más fuertes. ¡Papá!, gritó Miguel. ¡Papá, ábreme! Algo le pasa a la chapa. Me levanté despacio de mi sillón y subí las escaleras hacia mi recámara. Abrí la ventana que da a la calle y me asomé. Ahí estaban los dos. Miguel con su ropa de trabajo toda polvosa, Lucía con su traje negro de oficina y su bolsa grande colgada del hombro. Se veían confundidos, preocupados. Los vecinos ya empezaban a asomarse. Doña Carmen salió a su puerta, fingiendo que barría, pero en realidad queriendo saber qué pasaba. Don Rodrigo, el de la casa de al lado, se acercó a su ventana. En este barrio, cuando alguien grita en la calle, todos se enteran. ¡Papá!, volvió a gritar Miguel golpeando más fuerte. ¿Está usted bien? ¡Ábrame! Lucía se veía más enojada que preocupada. Conocía esa expresión, esa cara que ponía cuando algo no salía como ella lo había planeado. Respiré hondo y me asomé más por la ventana. Miguel, Lucía, dije con la voz más calmada que pude. Los puedo escuchar perfectamente. ¡Papá! ¿Qué le pasa a la puerta? Nuestras llaves no sirven. Los miré desde arriba. Miguel se veía genuinamente confundido, pero en los ojos de Lucía había algo más. Una rabia fría, como si ya supiera que yo había hecho algo a propósito. Las llaves no sirven porque cambié las cerraduras, dije, y mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Hubo un silencio. Miguel me miraba como si no hubiera entendido lo que acababa de escuchar. Lucía, en cambio, entendió perfectamente. ¿Qué dice?, preguntó Miguel. ¿Cambió las cerraduras? ¿Por qué? Ahí estaba la pregunta que había estado esperando todo el día. La pregunta que tenía que contestar frente a los vecinos, frente a mi hijo, frente a la mujer que me había humillado 5 veces. Lucía, dije mirándola directamente a los ojos,
Tú 5 veces me cerraste la puerta de mi casa en la cara. 5 veces me dejaste parado afuera como si fuera un extraño. Pues ahora yo les cierro la puerta a ustedes. Para siempre. La cara de Miguel se puso pálida. Volteó a ver a Lucía, buscando una explicación, esperando que ella le dijera que yo estaba loco, que no era cierto lo que acababa de escuchar. Pero Lucía no negó nada. En lugar de eso, explotó. ¿Está usted loco, viejo?, gritó, y su voz se escuchó por toda la calle. Esta es mi casa también. Soy la esposa de su hijo. No puede dejarnos en la calle como perros. Esta es mi casa, le contesté. Mi nombre está en la escritura. Mis ahorros la compraron, mi trabajo la pagó, y tú me convertiste en un extraño en mi propio hogar. ¡Miguel!, le gritó Lucía a mi hijo. ¡Di algo! Tu padre se volvió loco. Llama a alguien, llama a la policía. Miguel seguía parado ahí, viendo hacia arriba, tratando de entender qué estaba pasando. Conocía a mi hijo. Era un buen muchacho, pero nunca había sido rápido para entender las situaciones complicadas. Necesitaba tiempo para procesar las cosas. «Papá», dijo por fin, «no entiendo. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo le cerró la puerta?» «Pregúntale a tu esposa, Miguel. Pregúntale sobre anoche, cuando llegué empapado de lluvia y tuve que esperar 2 horas en la banqueta. Pregúntale sobre las otras 4 veces que me dejó afuera de mi propia casa». Miguel volteó a ver a Lucía. En su cara empezaba a aparecer algo que no había visto en mucho tiempo. Duda. Duda sobre su mujer, sobre lo que había estado pasando en esta casa mientras él no estaba. «Lucía, ¿es cierto eso?». Lucía se puso roja de la rabia. No le gustaba que la cuestionaran, especialmente no delante de los vecinos que ya se habían juntado en pequeños grupos para ver el espectáculo. «Ay, por favor», gritó. «Fueron solo unas pocas veces, y era por buenas razones. Estábamos ocupados, teníamos cosas importantes que discutir. No podíamos tener a tu padre interrumpiendo cada 5 minutos». «¿Interrumpiendo?», repetí desde la ventana. «¿Interrumpiendo en mi propia casa?». «Sí», siguió gritando Lucía, ya sin controlarse. «Interrumpiendo. Siempre con sus amigos borrachos, siempre con la televisión a todo volumen, siempre metiéndose en conversaciones que no le importan». Miguel la miraba como si la estuviera viendo por primera vez, como si de repente se hubiera dado cuenta de quién era realmente la mujer con la que se había casado. «Lucía», le dijo despacio, «es la casa de mi papá. Nosotros somos los invitados aquí». «¿Invitados?», se burló ella. «Llevamos 3 años viviendo aquí. Esta casa también es mía. Tengo derechos». «¿Qué derechos?», le pregunté desde arriba. «¿El derecho de echarme de mi propia casa? ¿El derecho de tratarme como si fuera un estorbo?». «El derecho de vivir en paz», gritó. «El derecho de no tener que aguantar a un viejo amargado que no entiende que ya no es el dueño de nada». Esa frase se me clavó como un cuchillo. Ya no eres el dueño de nada. Ahí estaba la verdad. Eso era lo que Lucía realmente pensaba de mí, que era un viejo inútil que ya no tenía derecho a nada, ni siquiera a la casa que había comprado con el sudor de mi frente. «Lucía», le gritó Miguel, finalmente reaccionando, «no le hables así a mi papá». «Tu papá es un viejo terco que no entiende razones», siguió gritando ella, ya completamente fuera de control. «Y ahora nos va a dejar en la calle por su maldito orgullo». Era increíble verla así. La mujer educada de Polanco, la que siempre hablaba con palabras bonitas y sonrisas falsas, ahora gritando como una loca en media calle, mostrando quién era realmente por dentro. «Nadie los va a dejar en la calle», dije. «Pueden ir a la casa de tu familia en Polanco. Seguramente te van a recibir con los brazos abiertos. Mi familia no tiene por qué mantenerme. Esa es tu obligación como suegro. Tienes que darnos casa». «Mi obligación», repetí.
Mi obligación era respetar a la esposa de mi hijo y lo hice. Tu obligación era respetar al padre de tu marido y nunca lo hiciste. Los vecinos ya eran varios. Algunos hasta habían sacado sillas para sentarse a ver mejor. En el barrio no pasaban muchas cosas emocionantes, así que esto era como una telenovela en vivo. Lucía se dio cuenta de toda la gente que la estaba viendo y eso la puso aún más furiosa. Su imagen de señora decente se estaba viniendo abajo frente a todos los que tendría que seguir viendo en la calle. «Esto no se va a quedar así», me gritó, señalándome con el dedo. «Voy a hablar con un abogado. No puedes echarnos así nomás. Tenemos derechos. La ley está de nuestro lado». «La ley dice que esta casa es mía», le contesté, «y que el dueño de una casa puede decidir quién entra y quién no». «Vamos a ver eso», gritó, y empezó a caminar hacia la banqueta como si se fuera a ir. Pero estaba tan enojada que tropezó con sus propios tacones. Su bolsa grande se le cayó al suelo y se abrió. Todos los papeles que tenía adentro se desparramaron por la banqueta, libretas, plumas, cosméticos y algo más. Miguel se agachó a ayudarla a recoger las cosas, como el buen hombre que siempre había sido. Pero cuando levantó unos papeles del suelo, se quedó inmóvil. «¿Qué es esto?», le preguntó a Lucía, sosteniendo unos documentos. Desde la ventana no podía ver bien qué eran, pero vi la cara de pánico de Lucía cuando se dio cuenta de lo que Miguel tenía en las manos. «No es nada», dijo rápidamente tratando de quitárselos. «Son papeles del trabajo». Pero Miguel ya estaba leyendo. Vi cómo su expresión cambiaba, cómo pasaba de la confusión a la sorpresa y después al horror. «Lucía», le dijo con una voz que nunca le había escuchado, «¿qué es esto de contrato de compraventa? ¿Por qué tienes documentos de venta de esta casa?» El silencio que siguió fue el más pesado que había escuchado en mi vida. Los vecinos se acercaron más, tratando de escuchar mejor. Hasta los niños que jugaban en la calle se quedaron callados. Lucía intentó agarrar los papeles, pero Miguel los alejó de ella. «Dame esos papeles», le gritó. «No tienes derecho a revisarlos». «No tengo derecho». Miguel ya no era el mismo hombre tranquilo de siempre. «¿No tengo derecho? Es la casa de mi padre. Explícame qué significan estos papeles». Desde la ventana pude ver que Miguel tenía más documentos en la mano. Hojas blancas con sellos, formas que parecían oficiales. Y algo más que brilló bajo la luz del farol, una tarjeta de presentación. Miguel la levantó y la leyó en voz alta. «Ricardo Vázquez, bienes raíces, especialista en propiedades del centro histórico». La cara de Lucía se puso blanca, completamente blanca. «Miguel», empezó a decir, «¿puedo explicarte?» «Explícame», le gritó él, y era la primera vez en 3 años que lo escuchaba gritarle a su mujer. «Explícame por qué tienes documentos para vender la casa de mi papá. Explícame por qué tienes la tarjeta de un vendedor de casas». Yo bajé las escaleras lo más rápido que pude. Tenía que escuchar esto de cerca. Tenía que saber qué había estado planeando esta mujer a mis espaldas. Abrí la puerta y salí a la calle. Miguel me vio y me mostró los papeles con las manos temblorosas. «Papá, mire esto. Lucía tiene documentos de venta de la casa, documentos con su nombre, con su firma». Tomé los papeles y los revisé. Eran formularios de compraventa, efectivamente. Documentos que decían que Raúl Méndez estaba vendiendo su propiedad de la calle Allende por la cantidad de 2 millones de pesos. Mi firma estaba ahí, pero yo nunca había firmado esos papeles. «Esta no es mi firma», dije. Miguel volteó a ver a Lucía como si fuera una extraña. «¿Falsificaste la firma de mi papá?» Lucía ya no gritaba. Se había quedado muy quieta, muy pálida, como un animal acorralado. «Miguel», dijo con una voz muy pequeña, «no es lo que parece». «¿Qué es entonces?», le preguntó él. «¿Qué es, Lucía?».
porque parece que estabas planeando vender la casa de mi padre sin que él se diera cuenta. Los vecinos ya no disimulaban. Estaban todos ahí, en círculo alrededor de nosotros, escuchando cada palabra. Doña Carmen tenía los ojos muy abiertos. Don Rodrigo movía la cabeza como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Llevaba meses saliendo con ese tal Ricardo, dije, aunque no estaba seguro de si era cierto. Pero algo en la expresión de Lucía me dijo que había dado en el clavo. Miguel la miró como si la viera por primera vez en su vida. ¿Estás saliendo con otro hombre? Lucía abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Se había quedado sin palabras por primera vez desde que la conocía. Respóndeme, Lucía, ¿estás saliendo con ese Ricardo? Y entonces, como si algo se hubiera roto dentro de ella, Lucía explotó otra vez. Pero esta vez no era rabia, era desesperación. ¡Sí!, gritó. ¡Sí, estoy saliendo con Ricardo! ¿Y qué? Merezco algo mejor que vivir en esta casa vieja con un marido que nunca me lleva a ningún lado y un suegro que me odia. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera se oían los coches pasar por la calle. Miguel se quedó parado ahí, sosteniendo los papeles falsos, mirando a la mujer con la que se había casado hace 3 años, la mujer que acababa de confesar que no solo lo estaba engañando, sino que además estaba planeando robarle la casa a su padre. ¿Cuánto tiempo?, le preguntó con una voz tan baja que casi no se escuchaba. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevas saliendo con él? Lucía ya no podía echarse para atrás. 8 meses, dijo. 8 meses conociendo lo que es que un hombre me trate como me merezco. Miguel dejó caer los papeles al suelo. Se veía como si le hubieran pegado en el estómago. 8 meses, repitió. 8 meses mintiéndome. 8 meses planeando robarnos. ¡No es robar!, gritó Lucía. Es conseguir lo que merezco. Esta casa vale 2 millones de pesos. Con esa plata Ricardo y yo podemos empezar una vida nueva. ¿Y mi papá qué? ¿Lo ibas a dejar en la calle? Tu papá está viejo. Hay casas de ancianos para gente como él. Esa fue la gota que derramó el vaso. Miguel se le acercó y por un momento pensé que le iba a pegar. Pero mi hijo nunca había sido violento. En lugar de eso, la miró con una tristeza tan profunda que me dolió verlo. Vete, le dijo. Vete ahorita mismo y no vuelvas nunca. ¡Miguel! ¡Que te vayas!, gritó. Vete con tu Ricardo. Vete a vivir la vida que mereces, pero no vuelvas a acercarte a mi familia. Lucía lo miró como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Como si hubiera esperado que él la perdonara, que entendiera sus razones, que se fuera con ella. Miguel, por favor, podemos arreglar esto, podemos hablar. ¿Hablar? Miguel recogió los papeles del suelo. ¿Hablar de qué? De cómo me mentiste durante 8 meses, de cómo planeabas dejar a mi papá sin casa, de cómo me engañaste con otro hombre mientras yo trabajaba para darte todo lo que quisieras. Lucía se dio cuenta de que había perdido, de que ya no había vuelta atrás, pero aún así hizo un último intento. Si me dejas ir así, no va a haber divorcio. Te voy a hacer la vida imposible. Miguel sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Era una sonrisa triste, de hombre que había aprendido algo doloroso sobre la vida. Lucía, le dijo, con estos papeles que tienes, con los testigos que están aquí, con todo lo que acabas de confesar, cualquier juez me va a dar el divorcio en 1 semana. Por adulterio, por intento de fraude, por lo que sea. Así que no me amenaces. Lucía miró alrededor, a todos los vecinos que la habían escuchado confesar sus crímenes. Se dio cuenta de que su reputación en el barrio estaba arruinada para siempre, de que nunca más podría caminar por estas calles sin que la gente supiera quién era realmente. Tomó su bolsa, metió las cosas que quedaban tiradas en el suelo y se fue caminando hacia la avenida. No corrió, no gritó más.
Solo se fue, con la cabeza en alto pero con la dignidad por los suelos. Miguel y yo nos quedamos parados en la banqueta, viendo cómo se alejaba la mujer que había estado a punto de destruir nuestra familia. Los vecinos empezaron a dispersarse, platicando en voz baja entre ellos, procesando todo lo que habían escuchado. «Papá», me dijo Miguel cuando ya estábamos solos, «perdóneme por todo». Lo abracé como no lo abrazaba desde que era niño. Mi hijo, mi único hijo, estaba llorando en mis brazos como había llorado cuando se cayó de la bicicleta a los 7 años. «Ya pasó, mijo», le dije. «Ya pasó todo». Pero sabía que no había pasado, que esto era solo el principio de algo nuevo, algo diferente, algo que todavía teníamos que construir juntos. Pero las cosas no terminaron ahí. Mientras Miguel y yo estábamos abrazados, escuché el ruido de tacones regresando. Lucía había vuelto, pero ya no era la misma mujer que se había ido hace 5 minutos. Traía el teléfono en la mano y una expresión que no le había visto antes. Pura maldad. «¡Miguel!», gritó desde la banqueta. «¡Miguel! ¡No seas idiota! Todo esto es un malentendido». Mi hijo se separó de mí y la miró con desconfianza. Ya no era el hombre ciego de amor que había sido por 3 años. Los ojos se le habían abierto de golpe, como cuando prendes la luz en un cuarto oscuro y ves todas las cucarachas corriendo. «¿Qué malentendido, Lucía?», le preguntó. «¿El malentendido de que me engañas con otro hombre? ¿El malentendido de que querías vender la casa de mi papá sin que él se enterara?» «Esos papeles no significan nada», dijo acercándose otra vez. «Ricardo solo me estaba ayudando a evaluar la propiedad, para ver cuánto podríamos pedir por ella cuando tu papá ya no esté». «Cuando yo ya no esté», repetí, como si ya me hubieran enterrado. «No es eso lo que quise decir». Se puso roja, tratando de explicarse. «Quise decir cuando usted decida mudarse a un lugar más pequeño, más apropiado para su edad». Miguel recogió los papeles que habían quedado tirados y los examinó más de cerca bajo la luz del farol. Su expresión se puso cada vez más seria. «Lucía, aquí dice que la venta se iba a realizar el próximo mes. Aquí está programada una cita con el notario para el día 28. ¿Cómo explicas eso?» Lucía se quedó callada un momento, buscando alguna mentira que fuera creíble. Pero cuando uno ha mentido tanto tiempo, llega un punto donde ya no puedes inventar más historias. «Está bien», dijo finalmente, y su voz cambió. Se volvió fría, calculadora. «Está bien, Miguel. Sí, estaba planeando vender la casa. ¿Y qué? ¿Sabes lo que es vivir aquí? ¿Sabes lo que es tener que aguantar las quejas de tu padre todos los días?» «¿Mis quejas?», dije. «¿Cuáles quejas? ¿Pedirte que no me cerraras la puerta de mi propia casa?» «Todas tus quejas», explotó otra vez. «Que si la música está muy alta, que si mis amigas hablan muy fuerte, que si llego muy tarde. Siempre tienes algo que decir sobre todo lo que hago». Miguel la miraba como si estuviera hablando en otro idioma. «Lucía, es su casa. Tiene derecho a quejarse si algo no le parece». «¡No!», gritó. «No tiene derecho. Nosotros también vivimos aquí. Yo también tengo derechos, y uno de mis derechos es vivir en paz». Doña Carmen se asomó otra vez a su puerta. Los gritos se escuchaban por toda la cuadra. «¿En paz?», le pregunté. «Cerrándome la puerta en la cara es vivir en paz». «Fueron solo unas cuantas veces, y tenía buenas razones. Ricardo y yo teníamos cosas importantes que platicar». Ahí estaba. Lo había dicho sin darse cuenta. Miguel se puso pálido. «¿Ricardo y tú tenían cosas que platicar? ¿En mi casa? ¿En la casa de mi papá?» Lucía se dio cuenta de lo que había dicho, pero ya era demasiado tarde. «Miguel, puedo explicarte». «Explícame», le gritó mi hijo, y los vecinos que ya se habían metido a sus casas volvieron a salir.
Explícame cuántas veces ese hombre estuvo en nuestra casa. Explícame qué cosas tan importantes tenían que platicar. Era sobre el negocio, dijo desesperada. Solo sobre el negocio de la casa. ¿Por 8 meses? Miguel tenía la tarjeta de Ricardo en la mano. ¿Necesitaban 8 meses para planear cómo vender una casa? Lucía abrió la boca y la cerró como un pez. No tenía respuesta para eso. ¿Sabes qué, Lucía?, siguió Miguel. Ya no importa. Ya no me importa cuántas veces vino ese hombre. Ya no me importa qué hicieron. Ya no me importa nada de lo que tengas que decir. ¡Sí te importa!, gritó ella. Soy tu esposa. Me amas. No puedes dejarme por un malentendido. ¿Un malentendido? Miguel se rió, pero no era una risa feliz. ¿Le llamas malentendido a engañarme durante 8 meses? ¿Le llamas malentendido a planear robarle la casa a mi papá? No es robar. ¿Qué es entonces? Lucía se quedó callada un momento, y cuando habló, su voz era diferente, más fría, más real, como si hubiera decidido dejar de fingir. Es conseguir lo que merezco, dijo. Miguel, llevamos 3 años casados y seguimos viviendo en casa de tu papá como si fuéramos niños. Yo tengo 28 años. Merezco tener mi propia casa, mi propia vida. Podríamos haber comprado nuestra propia casa, le dijo Miguel. Podríamos haber hablado de eso. ¿Con qué dinero? ¿Con tu sueldo de albañil? ¿Sabes cuánto nos habría tomado juntar para el enganche de una casa decente? ¿10 años? ¿15? Y por eso decidiste robarnos. No es robar, gritó otra vez. Tu papá está viejo. Esta casa es demasiado grande para él. Se va a morir y la casa se va a quedar vacía. Al menos así podríamos usarla para algo útil. Esas palabras me pegaron como una bofetada. Se va a morir. Como si yo fuera un estorbo que estaba tardando demasiado en quitarse del camino. Miguel se puso tan enojado que por un momento pensé que le iba a pegar. Nunca lo había visto así. ¿Cómo puedes decir eso?, le gritó. ¿Cómo puedes hablar así de mi papá? Digo la verdad, respondió Lucía. La verdad que tú no quieres ver. Tu papá es un viejo amargado que no nos deja vivir nuestra vida. Mi papá nos dio un techo cuando no teníamos dónde vivir. Mi papá nos recibió en su casa como familia. Tu papá me odia, siempre me ha odiado, desde el primer día. Mentira, grité. Yo quería quererte como a una hija, pero tú nunca me diste la oportunidad. Porque sabía que nunca me ibas a aceptar realmente, me gritó. Porque sabía que siempre me ibas a ver como la extraña que se robó a tu hijo. Miguel negó con la cabeza. Lucía, mi papá te arregló el cuarto de arriba con sus propias manos. Te compró muebles nuevos. Te recibió en su mesa todos los días durante 3 años. Porque tenía que hacerlo, porque era su obligación, pero nunca lo hizo con gusto. ¿Y tú?, le pregunté. ¿Alguna vez me trataste con respeto? ¿Alguna vez me hablaste como si fuera parte de tu familia? Tú no eres mi familia, explotó. Mi familia son mis padres en Polanco. Mi familia son las personas que me entienden y me apoyan. Entonces vete con tu familia, le dijo Miguel con una voz muy tranquila. Vete con tus padres que te entienden tanto. ¡No puedo!, gritó, y por primera vez desde que había empezado todo esto, la vi asustada. Mis papás no saben que me casé contigo. Les dije que eras ingeniero. Les dije que tenías una casa propia. Miguel se quedó con la boca abierta. ¿Tus papás no saben que te casaste conmigo? Claro que saben que me casé contigo, pero no saben toda la verdad sobre tu trabajo, sobre nuestra situación. ¿No saben que soy albañil? Les dije que trabajabas en construcción, que eras supervisor. ¿Y no saben que vivimos con mi papá? Lucía se puso roja otra vez. Les dije que era temporal, que estábamos ahorrando para nuestra propia casa. Miguel se pasó las manos por la cara. 3 años, Lucía.
3 años mintiéndoles a tus papás sobre quién soy yo realmente. No es mentira, es presentar las cosas de la mejor manera. Es mentira, dijo Miguel, y yo ya estoy cansado de mentiras. Lucía se dio cuenta de que estaba perdiendo, de que Miguel ya no era el hombre que podía manipular con lágrimas y promesas. Está bien, dijo, y su voz se volvió venenosa. Está bien, Miguel. Si así quieres las cosas, así van a ser. Pero no creas que esto va a ser fácil. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que voy a pelear por lo que me corresponde, que voy a hablar con un abogado, que voy a demandar a tu papá por echarme de la casa sin razón. ¿Sin razón?, dije. ¿Planear vender mi casa sin mi permiso no es razón suficiente? No hay pruebas de eso, gritó. Solo unos papeles que puede haber puesto cualquiera en mi bolsa. Solo las palabras de un viejo que está perdiendo la razón. Miguel levantó los documentos. Lucía, aquí está tu letra. Aquí están tus notas. Aquí está la tarjeta del tipo con el que me engañaste. Eso no prueba nada. Y aquí, siguió Miguel, señalando a los vecinos que todavía estaban viendo. Hay como 20 testigos que te escucharon confesar todo. Lucía miró alrededor y se dio cuenta de que tenía razón. Doña Carmen, don Rodrigo, los muchachos de la tienda de la esquina, hasta el señor que vende elotes. Todos habían escuchado cada palabra. «¡No me importa!», gritó, ya completamente desesperada. «Voy a pelear de todas maneras. Voy a hacer que se arrepientan de haberme tratado así». «Hazlo», le dije tranquilamente. «Pelea todo lo que quieras, pero esta casa es mía. Mi nombre está en la escritura. Mi trabajo la pagó. Y ahora mis llaves son las únicas que la abren». Lucía me miró con un odio que nunca había visto en los ojos de una mujer. «Esto no se va a quedar así, viejo. Te lo juro que no se va a quedar así». «Sí se va a quedar así», dijo Miguel, «porque mañana voy a ir con el abogado para pedir el divorcio, por adulterio, por intento de fraude, por abandono del hogar, por todo lo que se me ocurra. Miguel, y tú te vas a largar de este barrio y no vas a volver nunca. Porque si te vuelvo a ver molestando a mi papá, si te vuelvo a ver cerca de esta casa, te juro que te voy a hacer la vida imposible». Lucía se quedó parada ahí, viendo cómo se derrumbaba todo lo que había planeado. Su cara pasó por todas las emociones: sorpresa, miedo, rabia, desesperación. Finalmente se quedó en odio puro. «Está bien», dijo con una voz que daba escalofríos. «Está bien, pero van a pagar por esto. Los dos van a pagar muy caro por humillarme así». Se dio la vuelta y empezó a caminar hacia la avenida otra vez. Pero esta vez, antes de irse, se volteó una última vez. «¡Miguel!», gritó. «Cuando te des cuenta del error que estás cometiendo, cuando te canses de cuidar a tu papá viejo, cuando te quedes solo en esta casa fea, no vengas a buscarme, porque yo voy a estar viviendo la vida que merezco». Y se fue. Esta vez de verdad. Los tacones repiqueteando en el pavimento, la bolsa colgada del hombro, la cabeza en alto pero la dignidad arrastrándola por el suelo. Miguel y yo nos quedamos ahí viendo cómo desaparecía en la esquina. Mi hijo tenía lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio. «Papá», me dijo, «perdóneme por haber sido tan ciego, perdóneme por haber dejado que lo tratara así». Lo abracé otra vez, sintiendo cómo temblaba entre mis brazos. «Ya pasó, mijo, ya pasó todo». Los vecinos empezaron a acercarse. Doña Carmen fue la primera. «Don Raúl, si necesita algo, cualquier cosa, nomás nos dice. Todos sabemos que usted es un buen hombre». Don Rodrigo también se acercó. «Don Raúl, si esa mujer vuelve a molestarlo, nosotros somos testigos de todo lo que pasó aquí». Uno por uno, todos los vecinos que habían visto el espectáculo se acercaron a darnos su apoyo.
Me di cuenta de algo que había olvidado durante estos 3 años de humillaciones. Yo pertenecía a este barrio. Esta era mi gente, mi comunidad. Lucía había sido la extraña. Miguel me soltó y me miró a los ojos. Papá, ¿me puede dar una copia de las llaves nuevas? Quiero seguir viviendo aquí, si usted me deja. Esta es tu casa, Miguel. Siempre va a ser tu casa. Pero ahora va a ser diferente. Ahora va a ser como debe ser. Usted es el dueño, y yo soy su hijo que vive con usted. No al revés. Entramos a la casa juntos. Miguel se sentó en el sillón donde había visto crecer, donde había llorado cuando se lastimaba jugando fútbol, donde había estudiado para los exámenes de la secundaria. ¿Sabe qué, papá?, me dijo. Siento como si hubiera despertado de una pesadilla muy larga. Yo también, mijo, yo también. Esa noche cenamos juntos por primera vez en meses. Hice quesadillas de las que le gustaban cuando era niño, esas con mucho queso que su mamá le preparaba. Hablamos de todo y de nada, recuperando el tiempo perdido. Y por primera vez en 3 años me dormí tranquilo en mi propia casa. Un mes después, Miguel estaba parado frente al juzgado con una carpeta llena de papeles en la mano. Me había pedido que lo acompañara, pero yo le dije que no era necesario. Ese era su momento, su decisión, su libertad que tenía que conquistar solo. Cuando regresó a la casa esa tarde, traía una sonrisa que no le había visto en años. «Ya está, papá», me dijo, mostrándome el documento oficial. El divorcio salió. Por adulterio y abandono del hogar. Lucía ni siquiera se presentó. Me senté en mi sillón y miré los papeles. Todo estaba ahí. Las declaraciones de los vecinos, las copias de los documentos falsos de la casa, hasta fotografías de la tarjeta de Ricardo que Miguel había tomado esa noche. «¿Cómo te sientes, mijo?» Miguel se sentó en el sofá, ese mismo sofá donde había traído a Lucía por primera vez hace 3 años. «Me siento libre», me dijo, como cuando era chamaco y terminaban las clases, como si hubiera estado cargando una piedra muy pesada y por fin me la hubiera quitado. Pero la libertad de Miguel no fue lo único que llegó ese mes. Una semana después del divorcio, tocaron la puerta temprano en la mañana. Era un licenciado joven, bien vestido, con una carpeta negra bajo el brazo. «¿Don Raúl Méndez?», me preguntó. «Sí, soy yo. Soy el licenciado Herrera. Vengo de parte de la señora Lucía Ramírez. Tengo una demanda civil contra usted por desalojo ilegal y daños morales». Le dije que pasara y le ofrecí café, como mi María me había enseñado a hacer con todas las visitas. El muchacho era educado, se notaba que era nuevo en esto de los pleitos. «Don Raúl», me dijo después de tomar un sorbo de café, «mi clienta alega que usted la echó de la casa sin seguir los procedimientos legales. Dice que tenía derecho a vivir ahí como esposa de su hijo». «Licenciado», le respondí tranquilamente. ¿Su clienta le contó que estaba planeando vender mi casa sin mi permiso? ¿Le contó que falsificó mi firma? ¿Le contó que me cerró la puerta de mi propia casa 5 veces? El licenciado se puso incómodo. Se notaba que Lucía no le había contado toda la historia. «Bueno, don Raúl, esos son asuntos separados. Lo que mi clienta me pide que haga es...» «Licenciado», lo interrumpí. ¿Quiere ver los documentos falsos que su clienta tenía? ¿Quiere las declaraciones de 20 vecinos que la escucharon confesar todo? ¿Quiere hablar con mi hijo que se divorció de ella por adulterio?» La cara del muchacho se puso pálida. Creo que empezó a entender en qué se había metido. «Don Raúl, yo solo estoy siguiendo las instrucciones de mi clienta». «Está bien, licenciado. Haga su trabajo. Pero le voy a dar un consejo. Investigue bien a sus clientes antes de tomar sus casos». El licenciado se fue con la cara roja, dejándome los papeles de la demanda.
Esa tarde llegó Miguel del trabajo y le conté lo que había pasado. No se preocupe, papá. Conozco a un abogado bueno, el licenciado Morales, que me ayudó con el divorcio. Él se va a hacer cargo de esto. Y así fue. El licenciado Morales era un hombre mayor, con experiencia en estos casos. Cuando vio todos los documentos que teníamos, se rió. Don Raúl, esta señora no tiene ni la más mínima posibilidad de ganar. Es más, con todo esto que me enseña, yo podría demandarla a ella por intento de fraude. No quiero demandar a nadie, licenciado, solo quiero que me dejen en paz. Entiendo, don Raúl, pero déjeme presentar una contrademanda, para que aprenda a no andar molestando gente honesta. 2 semanas después, el licenciado Morales me habló por teléfono. Don Raúl, tengo noticias. El caso se cerró. La señora Lucía retiró su demanda y además va a pagar los gastos legales. ¿Qué pasó? Pues resulta que no era la primera vez que ella y su amigo Ricardo intentaban este tipo de estafas. Los arrestaron ayer. Había otras 3 familias que habían denunciado lo mismo. Documentos falsos, intentos de venta de propiedades ajenas. Al parecer llevaban meses haciendo esto. Me quedé callado procesando la información. ¿Los arrestaron? Sí, don Raúl, a los 2. Ricardo por falsificación de documentos y estafa, y a la señora Lucía como cómplice. Van a estar un buen tiempo en la cárcel. Cuando colgué el teléfono, no sentí alegría ni satisfacción, solo un cansancio profundo, como después de una enfermedad muy larga. Miguel llegó esa noche y le conté las noticias. ¿Cómo se siente, papá? Cansado, mijo, muy cansado. Pero ya se acabó todo, ya podemos vivir en paz. Y tenía razón, pero había algo más que necesitaba arreglar. Miguel, le dije una semana después, ya es tiempo de que busques tu propio lugar. Mi hijo me miró sorprendido. ¿Me está corriendo, papá? No, mijo. Te estoy dando la libertad que necesitas. Eres un hombre de 32 años. Necesitas tu espacio, tu independencia. Pero si ya estamos bien aquí, ya no hay problemas. Precisamente por eso, porque ya estamos bien, porque ya recuperamos nuestra relación, ahora necesitas construir tu propia vida. Miguel se quedó pensativo un momento. ¿Sabe qué, papá? Tiene razón. Pero no me voy a ir muy lejos. No te tienes que ir muy lejos, solo lo suficiente para que seas dueño de tu propio espacio. Miguel encontró un departamentito a 6 cuadras de la casa, en un segundo piso con una ventana que daba al parque. Era pequeño pero limpio, con una cocina donde podía prepararse sus comidas y una sala donde podía ver la televisión a la hora que quisiera. El día que se mudó, me ayudó a cargar sus cosas. No eran muchas: su ropa, unos libros, la televisión pequeña que había comprado cuando se casó con Lucía. Papá, me dijo antes de irse, ¿puedo venir a almorzar los domingos? Claro que sí, mijo. Los domingos esta casa siempre va a estar esperándote. Y así empezó nuestra nueva vida. Miguel venía todos los domingos como a las 12 del día, siempre con flores para ponerle a su mamá en la foto que tengo en la sala. Cocinábamos juntos esas comidas que María nos había enseñado: mole con pollo, chiles rellenos, sopa de tortilla. Platicábamos de todo, de su trabajo en la construcción, de los compañeros nuevos que había conocido, de la muchacha del mercado que le sonreía cuando iba a comprar verduras. Platicábamos de María, recordando cosas que habíamos olvidado durante los años difíciles. ¿Se acuerda, papá, cuando mamá me hizo aquel pastel de chocolate para mi cumpleaños número 10? Me preguntó un domingo mientras pelaba papas. ¿Cómo no me voy a acordar? Estuvimos toda la noche despiertos porque te dio dolor de estómago de tanto comer. ¿Y cuándo me enseñó a hacer tortillas? Las primeras me quedaron como suela de zapato. Pero no se daba por vencida tu mamá. Te hacía repetir hasta que te salieran perfectas. También recuperé a mis amigos.
Don Esteban volvió a venir los martes a jugar dominó. Don Carlos, cuando se sintió mejor de su corazón, venía los jueves a platicar de los tiempos cuando éramos jóvenes. Mi compadre Joaquín regresó con sus cartas los sábados. Don Raúl, me dijo don Esteban la primera vez que vino después de todo el drama. Todos sabíamos que esa mujer no era buena para usted, pero no sabíamos cómo decírselo. Lo importante es que ya pasó todo, compadre. ¿Y Miguel cómo está? Miguel está bien. Está aprendiendo a ser libre otra vez. Volví a ver la televisión a todo volumen, como me gustaba. Volví a levantarme a las 5 de la mañana sin tener que caminar de puntitas. Volví a invitar a quien quisiera a mi casa, a mi mesa, a mi vida. Una tarde estaba regando las plantas del patio cuando se me acercó doña Carmen. Don Raúl, ¿cómo se siente? Bien, doña Carmen, muy bien. Se le ve más joven, como si se hubiera quitado años de encima. Es que recuperé mi casa, doña Carmen, y cuando un hombre recupera su casa, recupera su vida. ¿No se siente solo? No, para nada. Miguel viene los domingos, mis amigos vienen cuando quieren, usted y los vecinos están cerca. No estoy solo, estoy en paz. Y era cierto. Por las noches, cuando me acostaba en mi cama, en mi cuarto, en mi casa, sentía una tranquilidad que no había sentido en años. Ya no tenía que pedir permiso para nada. Ya no tenía que aguantar que me cerraran la puerta en las narices. Ya no tenía que vivir como un extraño en mi propio hogar. Cada mañana, cuando abría la puerta principal para salir a comprar el pan o el periódico, la abría con mis llaves. Las llaves que solo yo tenía, las llaves que don Pedro había hecho especialmente para mí. Y cada noche, cuando regresaba, sabía que esa puerta siempre se iba a abrir para mí, porque era mi puerta. A veces, cuando estoy sentado en mi sillón viendo el noticiero, pienso en todo lo que pasó, en cómo una mujer que llegó a mi casa como una hija terminó tratándome como a un enemigo. En cómo mi hijo recuperó la vista justo a tiempo, en cómo la justicia, a veces tardada pero nunca ausente, puso a cada quien en su lugar. Pero también pienso en María, en cómo ella habría manejado toda esta situación. Creo que ella habría visto la verdadera naturaleza de Lucía desde el principio, pero también creo que habría tratado de salvar la situación sin lastimar a Miguel. Mi Marita siempre fue más sabia que yo. María, le digo a su foto en las noches, por fin tengo la paz que tanto me merecía. Por fin nuestra casa es otra vez un hogar donde todos son bienvenidos, donde las puertas se abren, no se cierran. Y cada día cuando despierto en mi casa, cuando bajo a desayunar en mi cocina, cuando veo televisión en mi sala, le doy gracias a Dios por haberme dado la fuerza para recuperar mi dignidad. Por haberme enseñado que nunca es demasiado tarde para defenderse, que nunca es demasiado tarde para decir ya basta. Porque al final, hermano, si me sigues escuchando, la lección de todo esto es simple. Tu casa es tu castillo, y en tu castillo, tú eres el rey. Y ningún rey debería tener que pedir permiso para entrar a su propio reino. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente.
Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy, 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 muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy, 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 muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy, 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 muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero,
La verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.